Oremos, hermanos, para que Dios bendiga nuestro compartir y su palabra. Señor, te damos gracias porque estamos otra vez aquí reunidos. Señor, bendícenos y bendice tu palabra, Señor. Bendice nuestro compartir y nuevamente te pedimos que nos enseñes, Señor. No queremos obtener de esto, Señor, sabiduría, sino queremos entender, Señor, que tu palabra es para cambiar nuestras vidas. Amén. Enséñanos, Señor, y guíanos para que por medio de tu palabra, en la guía del Espíritu, cambiemos día a día nuestras vidas para acercarnos más y más a la semejanza de Jesús, Amén. Tu Hijo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esta noche entramos al capítulo 3. Que vuelve a repetir. Creo que este capítulo es todo lo que se ha discutido en el 1 y el 2. Este capítulo ya es la forma de la respuesta, ¿verdad?, que tiene que dar el pueblo de la iglesia de Gálatas a la palabra de Dios, ¿verdad? Si ustedes ven el capítulo 3 de Gálatas, ¿verdad?, en el primer versículo, vuelve a repetir lo en el primer capítulo. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, otra vez aquí San Pablo le habla a los gentiles. Pues, ¿qué pasó, verdad? Gálatas insensatos, ¿qué te fascinó tanto para que hayas dejado el primer mensaje? Volvemos otra vez a recordar la sencillez del Evangelio, ¿verdad? Y la confianza que hay que tener en el Evangelio, pues para ser salvos. Y ahorita vamos a ver, yo creo, en el capítulo 3, del 1 al 9, si llegamos, ¿verdad? Donde prácticamente el tema yo lo veo como confiar o intentar. Ya ven que el tema pasado muchos intentan, ¿verdad? Pero no están plenamente confiados en la palabra de Dios y en el Evangelio. Si ustedes hablan ahorita, ¿verdad?, en otros ámbitos, ¿verdad?, dicen que no es tan sencillo nada más creer y ya. ¿Me explico? No puede ser eso. Hay que hacer cosas para lograrlo todo. Y eso es lo que enojaba a San Pablo. Se trata de confiar completamente en esto. Tenemos una alianza desde la antigüedad con Dios. Yo seré tu pueblo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Era por unos cuantos años o era para siempre? Si Dios es eterno, esta alianza es eterna. Estoy de acuerdo, lo hizo con los judíos, a lo mejor podemos pensar así, pero nosotros entramos en la venida de Jesucristo a esta alianza, ¿verdad?, por medio de la fe. Y la fe sabemos que es un don de Dios. No es algo que el hombre pueda producir. No es algo que el hombre pueda lograr hacer. Sabemos perfectamente que, según Romanos, ¿verdad?, capítulo 10, ¿se acuerdan? Dice, la fe viene del oír, y el oír de la predicación de la palabra de Cristo. O sea, ¿cómo obtenemos la fe? Cuando creemos en la palabra de Cristo, en la obra de Cristo. No solo creemos que Dios existe y que está. Por eso dice Santiago, ¿tú crees que hay un Dios? Bien haces.
el demonio también cree y tiembla. Y tú estás tan tranquilo, ¿verdad? O sea, vas a ser juzgado igual, ¿verdad? Pórtate bien. Entonces, esta fe no es un producto humano. Hay muchos tipos de fe, ¿verdad? Muchos tipos confiamos en muchas cosas. En nuestro carro, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestros ahorros, ¿verdad? En muchas cosas. Pero todo eso es una consecuencia de lo primero. Confío en Dios, busco su reino de Dios y todo vendrá por añadidura. ¿Por qué tengo ahorros? Porque Dios me dio añadidura. ¿Por qué tengo que comer? Porque Dios me está dando la añadidura, ¿verdad? Porque primero busco el reino de Dios y su justicia. De eso se trata. La fe no solo se recibe para la gracia, sino para la justicia, la justificación. ¿Se acuerdan ustedes de Romanos, verdad? De Romanos 5, que dice, justificados pues por la fe, obtenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos depositar todo lo que somos y todo lo que tenemos en manos de Dios. Solo somos mayordomos de Dios. Lo que Dios nos da, ¿verdad? Se lo entregamos a Él. Él nos lo regresa y me dice, cuídalo, administralo, haz el bien con esto. Como decían de Jesucristo, Jesucristo pasó haciendo el bien en la tierra. Nosotros tenemos que hacer también el bien cada vez que podamos, en todo el tiempo. Movernos en el bien y confiar en Él. Confiar plenamente en Él. Yo me acuerdo cuando estaban chiquillos mis hijos y tenía que bañarlos, ¿verdad? Y les ponía champú, empezaban a llorar. Y yo les decía, mira, haz tu cabeza para atrás, no te preocupes con mi mano, que es bastante grande, te voy a cubrir la frente y no vas a pasar nada en los ojos. Pero ellos manoteaban, ¿verdad? Cuando yo estaba quitándoles el champú, manoteaban, me quitaba la mano y la consecuencia es que el agua corría a los ojos. Entonces yo pensaba, mis hijos mismos no confiaban en mi propio cuidado para que no les pasara nada en sus ojos. Entonces ellos intentaban estar a salvo. Hacían cosas, ¿verdad? Se quitaban, se tallaban los ojos, lloraban, ¿verdad? Me decían, ya ves, papá, tú no me cuidaste. No, es que tú te moviste. Es que tú hiciste lo que tú querías hacer. Tú hiciste, ¿verdad? Tu intento para estar a salvo y no confiaste en mí. ¿Sí me explico? Es lo mismo Dios. O sea, Dios nos agarra, pero nosotros estamos allí, ¿verdad? Tratando de intentar mejorar bajo nuestras propias fuerzas, bajo nuestros propios medios, ¿verdad? Ahí me escribe mucha gente cuando hablo de la fe y me dice, mira Mario, lo que dice aquí, la fe sin obras es muerta. Las obras, ¿verdad? Que no sé qué. Entonces, si ustedes observan a los judíos, el judío te va a decir, la fe no está separada de las obras. Ellos te van a decir que van juntas. Fe y obras es una sola cosa, te van a decir. Por eso la fe sin obras es muerta. ¿Por qué tenían ellos esto tan pegado? Por lo que le pasó a Gálatas. No puede ser. Es imposible que Cristo venga, ¿verdad? Nos salve y ya no necesitamos nada. Cristo mismo confesó, ¿verdad? Les dijo en Mateo, ¿verdad? El 23, ¿verdad? El versículo 2, creo. Dice, ¿por qué ustedes, fariseos, cargan, ¿verdad? A estos pobres hombres con tantas cosas que no pueden cumplir? Y ustedes ni siquiera mueven un dedo para hacerlo. O sea, cargan y cargan de cosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Que, oye, tienes que comer esto, tienes que vivir así, tienes que vestirte así, tienes que peinarte así,
¿verdad? Tienes que hacer esto acá, tienes que caminar así. Entonces, tienes que ir a esta parte, tienes que ir a la otra, y cuando vayas a esta parte tienes que comportarte así. O sea, ahí hay una regla muy clara de cómo vivir, pero no hay una libertad para vivirla. ¿Sí me explico? Ellos pusieron una carga de cómo vivir, pero estamos amarrados a esa carga. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a mí me decía mi papá, mijo, ¿no fuiste a misa? No, no tuve tiempo, papá. Pues estás en pecado mortal, ¿verdad? Tienes que ir a confesarte. ¿Y por qué, papá? Porque la Santa Madre Iglesia lo dice. Papá, entonces el culto me va a salvar a mí, el culto me condena. Si yo no voy al culto, el culto mismo me va a condenar a mí. O Dios es el que me condena por no ir a misa. ¿Quién me condena? Me condena la ley de la iglesia. Me explico, la ley que nos imponen. Eso es lo que nos condena. Cuando debemos entender que la ley fue dada para estar seguros que necesitamos ser salvos. La ley fue dada, ¿verdad?, para que nos demos cuenta que no podemos cumplirla. Por lo tanto, ¿verdad?, nos demuestra que somos pecadores y que necesitamos, ¿verdad?, dejar de hacer nosotros las cosas para que las haga Dios. Esto es lo que yo quería confesar, o sea, compartirles hoy. Entonces, confiamos e intentamos al mismo tiempo, ¿verdad? Y dices, oye, ya conozco la fe en Cristo y todo, sí, pero no es tan fácil. Si no haces esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Inclusive la pura fe en Cristo no te purifica, ni te limpia los pecados, ni nada. Tienes que ir a dar un lugar especial antes del cielo, ¿verdad? Para que quedes limpio. Entonces yo pienso, como les dije ayer, todo lo que hizo Jesucristo, su sacrificio, no fue suficiente para llevarme al cielo. No me limpió en toda mi vida. No me limpió. Tengo que ir a un lugar. Porque no fui a una misa, porque no comí pescado en Cuaresma, porque aquello, me explico, son cosas que... Y el reino de Dios no es comida, ni bebida, ni día de guardar. Dice, nadie os juzgue por comida o bebida o día de guardar. Eso nos da una libertad, me explico. Claro que hay que ir al culto, ¿verdad? Pero hay que ir al culto con la libertad que nos da Dios para ir a compartir con nuestros hermanos. No podemos vivir solos, ¿verdad? Somos una fogata, ¿verdad? Con carbones ahí, ¿verdad? Si se separa un carbón, ya sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Se separa, ¿verdad? Y se apaga totalmente. Entonces debemos de permanecer juntos, ¿verdad? Pero juntos como cristianos, ¿verdad? Y tenemos que pensar, ¿confiamos e intentamos y así agradamos a Dios? ¿O cuando confiamos es cuando estamos agradando a Dios? ¿O nada más con intentar ser buenos estoy agradando a Dios? Soy un buen hombre, no hago esto, no hago lo otro y todo. Hago un esfuerzo muy grande, ¿verdad?, para ser bueno y todo. Entonces, ¿estoy agradando a Dios? Y nos agarramos de ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un cristiano verdadero? ¿Verdad? Es intentando actuar de cierta forma para que la gente nos vea buenos y santos, ¿verdad? O confiando en el Salvador, que Él, por su Espíritu, cambia nuestras vidas y entonces va a notar el cambio en nosotros por la fe y la confianza que tenemos en sus promesas, ¿verdad? Eso es algo, o sea, ¿cómo vamos a agradar a Dios? Porque siempre, ¿verdad? Tenemos que preguntar cuáles son estos caminos, ¿verdad? Confiar
es mejor que intentar, o confiar e intentar, o a lo mejor es nada más confiar, o nada más es mejor intentar. ¿Cuál será el camino a seguir en esta perspectiva? Para contestar esta pregunta, Pablo empieza a decir en el versículo 2, solo quiero que me respondan esto. Después de mucho discutir, de decirles insensatos y decirles de la sana doctrina, dijo que ya, frenemos esta onda. Díganme, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe? ¿Verdad? Con que aceptaron el mensaje de Dios. ¿Cómo lo recibieron? Por la fe, ¿verdad? Por haber oído el mensaje de la salvación, como dice Romanos 10:17, ¿verdad? La fe viene del oír y el oír de la predicación de la palabra de Cristo, y recibiste el Espíritu Santo por medio de la fe o por las obras. ¿Cómo lo recibimos? Es una pregunta. ¿Yo cómo recibí el Espíritu Santo? Para empezar, el Espíritu Santo, ¿verdad? Como se dice en latín, ¿verdad? El Spiritus Domini replevin orbum later. O sea, el Espíritu Santo estaba sobre la faz de la tierra. Y Jesucristo confiesa en San Juan 6:42 o 44, dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo ha mandado. El decir que recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una forma de decir, despertó, me di cuenta que yo tenía el Espíritu Santo de hace mucho tiempo, que me estaba cuidando y que me estaba guiando y convenciéndome de pecado para que llegara a conocer a Jesucristo, y que Jesucristo, por su obra redentora, ¿verdad? Su muerte, su resurrección, me llevan al Padre. Por Jesucristo llegamos al Padre. Entonces, es una pregunta, ¿verdad?, de suma importancia. Es una pregunta otra vez que nos lleva a una crisis. ¿En qué situación estoy? ¿Qué nos hace libres? ¿Qué nos da la libertad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mucha gente dice, bueno, me libera del pecado, ¿verdad? Me libera de aquello, de lo otro. Pensemos en algo. Cuando pensamos en el pecado, estamos viendo las consecuencias del pecado. El verdadero pecado es haberle dicho no a Dios. Y cuando nos conocemos a Cristo y nos lleva al Padre, entonces decimos, Señor, perdóname, porque estaba separado de ti. Por lo tanto, el estar separado de ti me lleva a tener unas consecuencias y frutos que me desgracian la vida, ¿verdad? Entonces yo robo, mato, destruyo, ¿verdad? Maldigo. Son los frutos de la carne. Pero cuando me acerco a ti, Señor, y tu Espíritu está en mí, entonces manifiesto los frutos del Espíritu. Y al manifestar yo los frutos del Espíritu en la libertad que nos da Dios al servicio de los demás, entonces es una obra de Dios en nosotros que está unida a la fe. No sé si me explico. Por confiar en Dios, nos hace, por su Espíritu, responder a la palabra con los dones del Espíritu Santo, con los frutos del Espíritu Santo. No es para nosotros, sino para el servicio a los demás. Por eso dice Efesios 2:8 y 9. ¿Verdad? No, por gracia habéis sido salvados y no por obras de la ley, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Y Dios de antemano ya puso las obras en las que deberíamos de vivir. Ahí dice en el versículo 9. ¿Cuáles obras son estas? Son cosas que nosotros hacemos por el Espíritu. No son cosas que nosotros hacemos intentando agradar a Dios, ayudando a un pobre en una limosna. O se me ocurrió hacer esto, lo otro. Se te ocurrió por el segundo mandamiento. Tienes que estar segura de eso. Si no, bye.
nuestra vida, ¿en qué estaría puesto? ¿Verdad? Nosotros hemos creído realmente, ¿verdad?, en las buenas nuevas de Jesucristo que se nos predicó, o creemos, ¿verdad?, que hemos recibido a Jesús e intentamos vivir una vida cristiana, ¿verdad?, que según nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, y eso nos hace dudar que estamos dentro o fuera de la salvación. ¿Se dan cuenta la fuerza tan tremenda que es una mentira? ¿Cuál es esta mentira? La mentira es que nunca estás seguro de que te vas a ir al cielo. Porque me estoy portando mal, porque la regué aquí, ¿verdad? Porque este vato me desesperó, ¿verdad? Y lo mandé a la tostada, esta mujer también, ¿verdad? Y como la palabra nueva que anda hoy, el tóxico y la tóxica, ¿verdad?, que no nos dejan en paz. Entonces, la situación, ¿verdad?, es que debemos estar seguros. ¿Por quién recibimos el Espíritu Santo, hermanos? ¿Por la ley o por la obediencia a la fe? Por la obediencia. ¿Quién puede? ¿Mandé? Por la fe. Por la fe. ¿Quién puede cumplir la ley de nosotros? Nadie. Nadie. ¿Quién puede cumplir con la ley o los mandamientos de la iglesia completamente? Nadie. ¿Por qué nos ponen esta carga en nuestros hombros, verdad? Para decir, tengo que hacer esto para estar seguro de que soy salvo. Y como tengo que hacer eso y a veces fallo, por eso no soy tan salvo y tengo que pasar por un lugar antes, ¿verdad?, de purificación antes de llegar al cielo. Esa es una confusión, me explico, que tenemos que ponernos a pensar. Esto es, ¿verdad? O sea, ¿quién tiene más poder? ¿El esfuerzo humano o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Exactamente. Y después dice San Pablo en el versículo 3, ¿verdad? Tan torpes son, tan insensatos son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿Sí me explico? O sea, cuando Jesucristo dice en San Juan 15, sin mí nada podéis hacer, tenemos que estar convencidos de que es una verdad. Ningún esfuerzo humano, nada, ¿verdad?, que humanamente sintamos para hacer el bien, ¿verdad?, es válido. Lo hablamos la clase pasada. Si hacemos eso sin el Espíritu, hemos recibido nuestra recompensa completa, hermanos. Pero cuando nos manifestamos el bien por medio de los frutos del Espíritu Santo, entonces es Dios, ¿verdad?, nos está moviendo y nos bendice y nos transforma. Y nos da cada vez más y más amor para perdonar al enemigo, para ayudar al enemigo, para orar por él, para la persona que me cae gordo, soportarla más, ¿verdad? Porque pues no somos monedita de oro, ¿verdad?, para caerle bien a todos. Y tenemos compañeros, tenemos hermanos que al verlos, ¿verdad?, pues queremos ir a vomitar o algo así. Que no lo soportamos y le sacamos la vuelta. Pero en el servicio que nos da Dios, oramos y Él nos mueve en los frutos del Espíritu Santo a manifestar esto que Él quiere que vivamos. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? ¿La salvación o otra cosa? La salvación. Estar salvo, ahorita, cuando recibimos a Cristo, pero no estamos seguros que somos salvos con un futuro. Entonces somos salvos, pero estamos haciendo todo lo posible, intentando vivir las cosas que se nos imponen para en un futuro ser salvos.
en un futuro. ¿Qué pasa con eso de Señor, dame hoy el pan de cada día? ¿Qué pasa con el Salmo 95? Hoy es el día de la salvación. ¿Qué pasa con esa pregunta que yo hacía? ¿Vas a estar vivo mañana? Que levante su mano el que está seguro de que va a amanecer vivo mañana. Entonces, ¿cuándo es el día de la salvación? Hoy. Hoy es el día. ¿Verdad? No importa que yo imite a un presidente de México, pero es hoy. Hoy. Sí, entonces, esa es algo que lo que hablamos ayer, pues aquí se confirma, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, el plan de Dios es restaurarnos ahora en nuestra situación de caídos. ¿Sí me explico? Estamos caídos entonces por la fe y la confianza que tenemos. Entonces ahora Él empieza a restaurar nuestras vidas. De aquella palabra, ¿verdad? Que decía, somos barro húmedo en tus manos. Perdón, en tus manos, Señor. Fórmanos. Haz de nosotros lo que tú quieras. Fórmanos. Estoy dispuesto, ¿verdad? A hacer todo con tal de seguir tu voluntad. Entonces trata de restaurarnos, sí, para más tarde recibir el cielo, no la salvación. No sé si me explico esto. O sea, está empezando ahora, desde que conocimos al Señor. Entonces tenemos que estar conscientes de que esto está pasando en nuestras vidas. Entonces vuelvo a repetir, hay dos formas que podemos, ¿verdad?, intentar. Por el esfuerzo humano y confiando en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo lo quieres hacer? Respóndeme eso, como dijo San Pablo, ¿verdad? Si recibiste el Espíritu Santo por la fe, ¿verdad?, por la predicación de Cristo, entonces vive conforme al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. El intentar es que seguimos queriendo, ¿verdad?, y estar en la carne. Porque no entra el Espíritu en nuestro intento, ¿verdad? Entra la fuerza humana. Y eso es lo que cambia y tenemos que considerar, ¿verdad? Tenemos que ver la verdad de nuestras vidas y estar convencidos de lo que está pasando. Una vez me dijeron, Mario, da una explicación de la oración personal. Y todo mundo la oración personal la ve como una ley. Si no hago mi oración personal, ¿verdad? Me siento mal, la regué, tengo que arrepentirme. No, la oración personal, decía yo a mis hermanos, es pensar en nuevo día, darle gracias a Dios por el nuevo día, ¿verdad? Y decirle, Señor, ¿qué vas a cambiar hoy en mi vida? Tengo estas cosas, voy a trabajar, pero ¿qué vas a hacer conmigo? Quiero cambiar esto, ayúdame, Señor, por tu Espíritu. Y entonces, ¿verdad? El Espíritu trabaja y cambia. ¿Ustedes creen que es nada más orar para cumplir, es decir, ya Dios viene conmigo al trabajo, aquí, allá y a todos lados? Se trata de que nuestra relación con Dios se mejore, ¿verdad? Entre más limpios seamos, más restaurados estamos, más cerca estamos, ¿verdad?, de la presencia de Dios y de la imagen de Jesús. Por eso hay que estarnos restaurando todos los días. Fíjense bueno, para terminar, no es un esfuerzo humano, ¿verdad? Dice el versículo 6 al 9, ¿verdad? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios, no creyó en Dios. Le creyó a Dios y esto se le tomó
en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Les está diciendo a todos, si tú eres hijo de Abraham, tienes que vivir conforme la fe, no conforme la ley, no conforme la fe y la ley. ¿Sí me explico? No conforme la perfección de lo que tú crees que es correcto, sino la fe. Y es un ejemplo que tenemos nuestro padre, ¿verdad? Nuestro padre Abraham. Él es, pues, el padre de la fe, ¿verdad? O sea, ¿qué más les puedo decir? He hablado de esto muchas veces. Los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Por la fe. Sigue diciendo, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaba por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Fíjense, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Cómo Abraham podía llegar a Dios? Por medio del Evangelio que Dios le había presentado. ¿Quién es el Evangelio? Tan, 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 tan. ¿Quién es el Evangelio? ¿No saben quién es el Evangelio? Jesús mismo es el Evangelio. Jesús mismo es el Evangelio. ¿Es pregunta de examen? No, es una realidad que tenemos. Entonces, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Y Abraham le creyó de antemano y por el Evangelio él llegó a agradar a Dios. Y por eso Abraham fue justificado. Justificados pues por la fe obtenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esto implica que puede esto decir que el Evangelio se le presentó a Abraham en las mismas condiciones que a nosotros. Y por eso fue justificado. Porque le creyó. Por medio de sí serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son ¿qué? Bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. ¿Cómo tenemos que vivir? Tan sencillo, ¿verdad? En la fe, para agradar a Dios. Recuerden que la justicia de Dios se revela de fe en fe. ¿Verdad que sí? La justicia de Dios se revela de fe en fe. Entonces, como para terminar este tema, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Verdad? Que tenemos que confiar e intentar al mismo tiempo, o tenemos nada más que intentar, ¿verdad? Porque conocimos a Dios, a Jesucristo, y entonces tenemos que hacer las cosas para poder agradarle y en un futuro ser salvos, o tenemos nada más que confiar, tener fe y por medio de ser guiados por el Espíritu Santo para manifestar sus frutos, o sea, las obras de Dios en nosotros, al servicio a los demás, haciendo el bien. Así es. Y entonces estaremos cumpliendo los dos mandamientos. Amo al Señor mi Dios con todo mi corazón y a mi prójimo como a mí mismo, porque no busco hacer el mal, busco hacer el bien al que se me presenta. Y de aquella palabra de Jesús, si tu enemigo te dice acompáñame 1 kilómetro, tú ve 2 con él. Si te pide un suéter, dale un abrigo. Si tiene hambre, dale de comer. Eso es hacer el bien, pero guiados por el Espíritu Santo. Si no, le voy a dar, Señor, le di pan a este pobre hombre. Padre, eso, me vale. ¿Me explico? Me siento muy bien. Entonces ya estoy más cerca en la salvación.
Le di un abrigo a este hombre y me siento muy bien, me siento tan bien este día porque le di $5, le di 20 pesos a este hombre. Entonces, hermanos, piensen en esto todas estas 2 semanas que vienen. ¿Estoy intentando o estoy confiando? ¿Cuántas cosas tengo sobre mis hombros que creo que tengo que cumplir para lograr la salvación? ¿Qué tengo que hacer? La respuesta es obedecer la fe. Y obedeciendo la fe se cumple Romanos 8:28. ¿Verdad? Todo sucede para bien de los que aman a Dios. ¿Verdad? Según su propósito han sido llamados. ¿Cómo nos van a salir bien las cosas? Pues primero damos un paso de fe. Pero si nos equivocamos, ¿qué hicimos? Dar un paso de fe confiando en Dios, entonces Dios lo agarra para bien. Porque muchas veces damos un paso en nuestros intentos y resulta que no fue nada, salió todo mal. ¿Sí me explica la diferencia? ¿A poco no nos ha pasado esto? Sí. Que hacemos las cosas con muy buena intención y todo, ¿verdad? Y salen mal. Y al último nunca se compusieron. Pero cuando estamos en Dios y hacemos las cosas por la fe, yo les aseguro que se componen. Sí. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿Por qué? Porque estamos respondiendo a lo que Dios nos pide. Cierto. Amén. 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 Señor, te damos gracias hoy por tu palabra y lo que nos has enseñado. Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a confiar, a tener la fe que tú nos diste, Señor, de entregarnos completamente a ti. Viéndote a ti, Señor, con tu poder y tu amor, eres la único Dios donde vale la pena poner nuestra confianza. Un Dios que no miente, un Dios que cumple las cosas, un Dios que dice que nos ama y nos ama. Gracias, Señor. Te decimos como aquel hombre, Señor, ayuda a mi poca fe. Pero no, Señor, no queremos ser guiados por nosotros mismos ni hacer ningún intento. Sabemos que somos inútiles para lograr nuestra salvación y ayudar al prójimo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en cada momento, en cada segundo, ¿verdad? Para servir por medio de los frutos del Espíritu Santo a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.